Buenas noches, amigos y amigas. Esperando que estén bien. Hoy hemos tenido inconvenientes de todo tipo, pero aquí estoy, para hacérselos llegar a sus casas. Tengamos una oración, amado Padre. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tus bendiciones, por mantenernos la fe. No importa las cosas que ocurren, tú estás con nosotros. Y es maravilloso tenerte como nuestro Dios. Ven, Señor, y acompáñanos y llena esta habitación de ángeles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. No trates a nadie con dureza. Es el devocional que estudiaste hoy. Y la base bíblica está en Levítico 25:43, ¿verdad? Así que vamos a estudiar el resto de versículos que no estudiamos en la edición pasada, es decir, vamos a comenzar en el 39. Bien, quiero como siempre darle la bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan o nos ven por la televisión y también pues recordarles para aquellos que entran por primera vez que la idea es hacer un estudio analítico de contextual, versículo a versículo, del capítulo que sirvió de contexto al versículo del devocional. Hija mía, no tengas miedo. Le habla su sierva Arsenia Fernández Yucli. Yo soy la que no ¿cómo se dice? Merezco, autora de este devocional. Bien, bienvenidos sean todos las plataformas y también a los oyentes y televidentes Radio Esperanza New York, Corintios Radio New York, Esperanza 105.9 FM, Maracaibo, Venezuela, Teleparaíso, Venezuela, televisión por cable. Así que bueno, aquí estamos otra vez y hoy vamos a tratar el último texto que habla sobre el temor en el libro de Levíticos. Y ya en la próxima transmisión lo haremos desde el libro de Números. Y hemos hasta ahora resaltado toda responsabilidad que tenemos hacia los enfermos, hacia los pobres, hacia los extranjeros, hacia los padres, hacia los vecinos, porque tememos a Dios, porque lo respetamos y porque lo adoramos. Tratamos de ser ciudadanos únicos, ciudadanos respetuosos, ciudadanos compasivos, ciudadanos dadivosos, ¿verdad? Y hemos puesto ejemplos a no seguir de personas que sacan usura cuando no deberían hacer eso. Así que hoy el marco contextual va a estar en Levíticos 25, del 39 hasta el 55. Bueno, y vamos a comenzar con los versículos 39 y 40. Estamos en el capítulo 25 del libro de Levíticos. Y dice así: si alguno de sus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como jornalero o como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Y allí pues ya hemos explicado lo que significa el jubileo, pero para beneficiar a las personas que no han visto las demás transmisiones, lo haremos otra vez. Y bueno, un israelita vendido para servir a otro israelita no debía ser tratado como esclavo, sino como un siervo, una persona asalariada. No debía tratársele duramente, no se le debía castigar y debía ser liberado el año del jubileo. Explicamos que el año del jubileo eran 7 años sabáticos, ¿verdad? 49 años y el año siguiente, el año 50, había el año de jubileo.
Cada 50 años eran libertados todos los esclavos, las propiedades volvían a sus dueños, se saldaba toda deuda. Era como un comenzar de nuevo. Bueno, de acuerdo a lo que dicen los medios de comunicación, un reseteo. Ese es el término que conocen los youtubers, ¿no? Un reseteo en esa zona, ¿sí? Entonces, no era necesario que un siervo aguardase hasta el año de jubileo para ser rescatado. Imagínate, si lo agarraron a los 10 años tenía 60 para ser libre. No era así tampoco. La ley disponía que él podía ser soltado después de cualquiera de 6 años de servicio, si así lo deseaba. Si así lo deseaba, él servía 6 años y en el año sabático él era libertado. E incluso si tenía un familiar que podía pagar, ¿verdad? Ya lo explicamos, el familiar tenía que ser el familiar más cercano. Tener la capacidad, tener la voluntad, ¿sí? Y tener todo lo que la ley pedía como el pariente más cercano. De modo que él podía salir a los 2 años si había un familiar que pagaba la deuda por la cual él tuvo que haberse vendido como esclavo, podía libertarlo. Sí, eso ya lo explicamos. Si usted tiene dudas, vaya en los temas anteriores, los 2 últimos temas donde hablamos, ¿verdad?, del año sabático y del jubileo. Así que definitivamente este texto se aplica a toda persona que tiene empleados bajo su responsabilidad. En nuestra época no tenemos siervos, esclavos, pero muchos es posible que en algún momento hemos tenido empleados bajo nuestro servicio. De modo que, como cualquier israelita que tenía un empleado, tenemos que ser empleadores diferentes. Usted lo ponen de supervisor en su trabajo. Usted tiene que ser diferente, tratar a cada persona con la dignidad que merece, como a un trabajador, aún más como un miembro de su familia, ¿verdad? Interésese por esa persona, no solamente por las horas que tiene que trabajar, etcétera, sino por su vida personal. ¿Estás bien? ¿Te sientes cómodo? ¿Te gusta el trabajo? Si usted tiene trabajadores bajo tutela, usted puede tratarlo diferente, como cualquier otro trabajador, como cualquier un familiar. Dios me ha dado la oportunidad de ser supervisora varias veces. Yo fui la directora de una academia, diríamos en términos americanos, una institución adventista, y a pesar de cometer muchísimos errores, ¿verdad?, intenté ser diferente con ellos, ser amable, interesarme por las necesidades que tenían mis maestras, mis profesores por hora. Sí, eso ocurrió en el Colegio Adventista Clímaco Girón, Estado Barinas, Venezuela, South America. Así que algunas de esas maestras todavía me siguen por las redes. Y una vez una de ellas me llamó y me dijo, tenía muchos años que no sabía dónde estaba. Creo que nos conseguimos por Facebook. Y me dijo, yo quiero que usted sepa algo. Usted ha sido la mejor directora que yo he tenido en mi vida. Yo, wow, qué bonito es dejar esas impresiones en los seres humanos, ¿no? Di la gloria a Dios por eso, por haberme dado la oportunidad de ser humana, de ver las necesidades humanas de otros seres humanos que están trabajando para la institución. Esa persona ahora mismo es directora, o como llaman aquí, principal, la principal de una institución adventista también. Así que pasemos la antorcha con dignidad, con respeto, ¿verdad? Vamos ahora a los versículos 41 y 42. Estamos en el capítulo
25 del libro de Levíticos 41 y dice: entonces lo pondrás en libertad, hablando del esclavo o siervo, junto con sus hijos, y podrán volver a su propia familia y a la heredad de sus antepasados. Figúrate que cuando era libertado no era que retenían a la esposa, ¿verdad? O a los hijos, no. Se iban todos. Y el 42 dice: todos los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. Ahí te da la razón, ¿verdad? Ustedes son ciudadanos de paso y eso nos habla. Nosotros somos ciudadanos de paso en este mundo y todos estamos igual con Dios. No el que gana más, el que tiene un color diferente, el que tiene un cargo político o el que tiene más estudios o el que es más joven. No, delante del Señor todos somos sus hijos. Todos somos sus hijos. En la ley de Moisés, si alguien de manera definitiva no podía pagar sus deudas, esa persona tendría que trabajar para pagar sus deudas como un siervo a su acreedor. ¿Qué te digo? Compró una vaca y no pudo pagar la vaca. Él se tiene que vender y para pagar la vaca o la casa, qué sé yo. Pero estas leyes, como ya he dicho, tenían un trato justo, equitativo, compasivo, que cualquier hombre judío que cayera en esa desgracia podía sentir que estaba siendo tratado con dignidad. Hasta el año del jubileo servía o podía ser liberado, ya dije, en cualquier otra ocasión. Y esto habla de redención. Cuando Adán pecó, entregó el mundo a Satanás y nosotros todos entramos en una deuda que no podíamos pagar nosotros mismos. Llegamos a ser posesión del enemigo de Dios. Y este enemigo de Dios, como lo he explicado otras veces, le dijo a Jesús: todos son míos, todos son ellos. Yo me voy a quedar con ellos. ¿Quién podrá redimir ahora la tierra? Apocalipsis lo dice muy lindo. Dice en Apocalipsis 5:2. Nadie puede hablar el sello. Y Apocalipsis 5:2 dice, déjame ver, tendré marcado. Dice: ¿quién es digno? También vi un ángel poderoso que proclamaba en gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Y se contestó en la página siguiente. A mí me encanta este capítulo y es uno de los versículos que aprendí. Alguna vez les hablo cómo aprendí a orar alabando solamente. Dios, digno es el Cordero. Dice que cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que el Señor Jesús dijo: yo voy, yo los rescato. Se humilló como ser humano para venir a este mundo a rescatarte. Estábamos en pecado. Estábamos atrapados. Y Jesús vino y dijo: yo lo voy a redimir con su propia sangre. Ay, amigos, si alguna vez crees que eres esclavo de un vicio, ese es el enemigo engañándote. Tú eres libre, libre para alabar, libre para servir, libre para asistir a la iglesia, libre para cantar. No te dejes engañar del enemigo,
que te diga que eres muy pecador, que has hecho demasiadas cosas malas. No, no. Tú eres libre. Nosotros estábamos esclavos en pecado. No podíamos pagar la tremenda deuda. Nosotros no podíamos. Nuestro pariente redentor, el más cercano a la raza humana. Por eso un ángel no podía redimirnos. Tenía que ser Jesús. Él nos libertó y pagó la deuda. Ya somos libres. Ya no necesitamos ser esclavos. En todo caso, si quieres, somos siervos del que nos rescató. Ahí sí, alabado sea el Señor. Siervos de Cristo Jesús por siempre, por siempre. Seguramente ustedes han escuchado la anécdota de el hombre que era esclavo y el dueño lo trataba muy injustamente. Y un vecino se dio cuenta. Y reunió, vino y lo libertó y pagó. ¿Cuánto cuesta? Bueno, aquí tiene, lo pago. Y le dice, ¿usted me compró para llevarme a su casa? Le dice, no, te compré para que seas libre. Eres un ser humano libre. Haz lo que quieras. Y él dijo, no, yo no quiero ser libre. Yo quiero ser siervo suyo de por vida. Y eso es lo que nos pasa con Jesús. Cuando tú y yo nos encontramos con Jesús y nos damos cuenta que somos libres, entonces le decimos, Señor, quiero ser sierva para ti, para siempre, voluntariamente. Vámonos ahora al versículo 43. Recuerda, estamos en Levítico capítulo 25. Capítulo 25, versículo 43. No seas un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. Este es el texto del devocional que usted leyó el 12 de febrero. No serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. Así que le habla primero, ¿verdad? Le da la esperanza al esclavo que no iba a ser tratado injustamente, pero también le habla al que lo compró, que debía tratarlo con amabilidad, sin rudeza, con integridad, como un jornalero con dignidad. Y ellos debían saber qué duro era ser esclavo, porque ellos habían sido esclavos en Egipto y le habían enseñado a obedecer a punta de rejo en la espalda, le desgarraban la espalda, le desgarraban hasta los huesos. Muchos morían en manos del verdugo. Ellos tenían que no pagar con la misma moneda. Ellos tenían que aprender a dar un trato bonito. Pero que va, algunos lo hicieron. Es como el abusador, ¿verdad? El abusador sexual de niños fue abusado como niño. Y toda la vida dijo que jamás iba a tocar un niño. Y muchos, no todos, muchos terminan siendo abusadores. Y eso es lo que pasa con este sentido. Algunos israelitas, después que se trabajaron bien, hicieron dinero, se aprovecharon y comenzaron a comprar y a castigar, a maltratar a los que tenían como siervos. Así que igualmente te digo, nosotros tenemos que darle, y esto es específico para el que tenga trabajadores bajo su servicio, ¿verdad? Y llámese pastores que tienen miembros que dirigen diferentes ramas de la iglesia. Seamos equitativos, seamos compasivos, seamos amables. Tratemos de ver la parte humana, que no es un número, que no es un trabajador allí como una maquinita. Es un ser humano que piensa, que se cansa, que tiene miedos, que tiene traumas, que tiene dolores, que tiene alegrías, que tiene familia. Todo eso es bueno saberlo. Vámonos ahora a Colosenses,
Y vámonos a ver el capítulo 4. No estaba segura si lo leía, pero vamos a leerlo. Capítulo 4, versículo 1. Amos, proporcionen a sus siervos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Supervisores, traten bien a sus empleados. Tienes un supervisor en el cielo. Pastores, traten bien a sus miembros. Tienes un pastor en el cielo. No intimides, no domines, no amenaces, no te burles, no pisotees. Tú tienes uno en el cielo. ¿Sabes que Job? Déjame ver. Sí, tengo a Job aquí también. Job, cuando estaba peleando con Dios, que le decía, Señor, yo soy justo, pésame en balanza y me encontrarás que soy justo. Él le dijo, si me negué, hablando de los siervos, él fue un supervisor maravilloso. Si me negué a hacerle justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? Este es el capítulo 31, el versículo 13 y el 14. O sea que Job fue muy justo con sus siervos, ¿verdad? Igualmente sigo diciendo, no tenemos siervos, pero entre todos los seres humanos, las personas que te consigues, tus compañeros de trabajo, los miembros de la iglesia, trátalos a todos con cortesía, con amor. No mires a unos más que a otros. No hagas comparaciones. No les des a unos más que a otros. Sabes que tenemos un Dios en el cielo que mira todo eso. Lo mira todo. Tenemos que dar cuenta por todas esas cosas. Esos detalles que a veces creemos que no, nadie se dio cuenta. Hay gente que se da cuenta. Hay gente que se da cuenta. Porque hay gente que son expertos en minimizar a algunos y exaltar a otros. Hay un Dios en el cielo que ve todo eso. Una vez cuando era la consejera del gobernador, ella me mandaba muchas veces a dar charlas a los graduandos, ¿verdad? Me mandaba a cubrir esa parte. Y yo les decía a los graduandos, tú te aprendiste el nombre de la que limpia la escuela. Te aprendiste el nombre de los que vaciaron la cesta de basura. Si lo hiciste, estás preparado para ir a enfrentar el mundo. Irte a un colegio, a una universidad, ¿verdad? Y si no, ve y apréndetelo. Y en la universidad, no solamente llévate bien con los profesores para que te pongan buena nota. Saluda al que limpia los baños. Saluda al que recoge la basura. Y a ellos les parecía, eso es raro. Así es. Hay un libro que se llama Si quieres tener éxito, deja la cama tendida. Y la escribió un militar. Y que también daba muchas charlas de motivación. Que él dice por qué. Y explica todo, ¿no? Bueno, el de hoy no es de hacer oficios, pero es el de trato. No trates a nadie con dureza. Todo se devuelve. Todo se devuelve. No trates a nadie con dureza, porque todo se devuelve. Vamos entonces al versículo. Voy a leer 3 ahora, 44, 45 y 46. Estamos en Levítico capítulo 25. 44 dice, asegúrate de que tus esclavos y esclavas provengan de las naciones vecinas. Allí podrás comprarlos. También podrás comprar esclavos nacidos en tu país, siempre y cuando sean de las familias extranjeras que viven en medio de ustedes. Ellos serán propiedad de ustedes y podrán dejárselos a sus hijos como herencia para que les sirvan toda la vida. En lo que respecta a tus compatriotas, no serás un amo cruel. En otras palabras, si ellos necesitaban tener
esclavos tenían que buscarlo de otras naciones para que no esclavizaran a otro hebreo. Y, ¿verdad? Excepto habían 7 naciones, las cuales ellos no podían hacer nada, ¿verdad? Y porque tenían que destruir esas naciones. Y el año de jubileo, ellos no dejaban a esa persona ir. Esa persona que ellos tomaban de otra nación cercana iba a ser su esclavo para siempre. ¿Se acuerdan las plantaciones inglesas que trajeron a los de raza negra afroamericanas? Los compraban como negros para siempre. Voy a contarles una historia al final de el autor de Amazing Grace. ¿Cómo se llama en español? Ahorita no recuerdo, pero ya lo miremos. Así que gracias a Dios por la abolición de la esclavitud. Ahora apliquemos los principios en nuestra responsabilidad laboral. Tratemos a cada persona con respeto, igual, a unos nunca a unos más que otros, igual. Dice aquí, no hay lugar en la obra de Dios para un dirigente que cree tener la prerrogativa de dominar a sus colaboradores y de ser su dictador. Esto es Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 877. Así que, bueno, en el devocional yo cuento la historia también cuando ya dejé el trabajo, que ya comencé a tener trabajo profesional. Uno de los primeros trabajos, mis primeros trabajos, fue dirigir un programa para hispanos y tenía a cargo 4 personas, creo, y le llamaban respits, que son los que le dan como un respiro a las familias. Mientras la familia descansa, esta persona saca a los pacientes a pasear, de compras, a lavar, etc. Y yo le decía a mis muchachos, y ellos eran de algunas nacionalidades hispanas, por supuesto, porque era trabajando con hispanos, y me decían: bendición, échame la bendición, Dios te bendiga, pórtate bien, decía siempre. Así que, pero cuando yo comencé, me tocó trabajo muy duro. Trabajaba como, ¿cómo le llaman eso? Factorías, ¿no? Y algunas porque tenían 2 palabras más de inglés y no tenían mucha preparación académica, pero eran rudos, muy rudos. En las factorías son muy rudos, pero con fe y perseverancia, poco a poco, dejé eso, comencé mi trabajo profesional. Yo decía, tengo que ser compasivo con ellos, porque muchos de ellos se van a jubilar aquí. Yo no me voy a jubilar aquí. Yo voy a tener un trabajo profesional a la altura del conocimiento que el Señor me ha dado. Y así fue. Y así hasta ahora, ¿verdad? Trabajé muchos trabajos. Me especialicé como especialista de desarrollo infantil. Saqué mi licencia como profesora, ¿verdad? Saqué 2 licencias en 2 estados diferentes como especialista de desarrollo infantil, etc. Dios me dio la oportunidad. Y este es un país de oportunidades. Todo el que llega con perseverancia, paciencia, humildad, todo se logra, ¿verdad? Así que yo sinceramente me prometí que cuando Dios me diera la oportunidad de ser supervisora en este país, porque ella había sido directora en otros países, que iba a ser noble con la gente, ¿verdad? Así que vamos a leer ahora el versículo 47 al 49. Y estamos en el capítulo 25 del libro de Levítico, ¿verdad? Estamos en el capítulo 25, versículo 47. Y voy a leer hasta el 49, ¿sí? Si un extranjero o un residente transitorio entre ustedes se enriquece y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de este extranjero,
no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes. Y leo el 49. Un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes. Y si llegara a prosperar, él mismo podía pagarse su rescate. Qué lindo Dios, tan justo, ¿no? Justo con los que compraban y más justo y misericordioso con los que se tenían que vender de esclavos. Si ellos trabajaban duro para el amo y el amo le permitía tener sus propias cosechitas, vaquitas, ellos podían ir colectando dinero para liberarse a sí mismo, comprarse de regreso a sí mismo, comprar su propia libertad. Se le pedía que preferiblemente los esclavos fueran de naciones vecinas, pero si le tocaba de la misma israelita, tenía que tener todos estos prerrogativas de trato humano, digno, ¿verdad? El deseo de todas las gentes, la página 294 dice, cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio y venderse como esclavo, el deber de redimirle a él y su herencia recaía sobre el pariente más cercano. Ya lo explicamos, ¿verdad? Así también la obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia perdida por el pecado recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro, Cristo Jesús. Y a fin de redimirnos, Él se hizo pariente nuestro, más cercano que el padre, que la madre y que el hermano, el amigo, el amante. Es el Señor, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Nadie es más cerca que Cristo Jesús en tu vida, porque Él dio su sangre para salvarte. Él se hizo hermano contigo, porque solo podía, el familiar más cercano podía liberarte. Y Él se hizo, por eso un ángel no te libertaba. Él se hizo humano, a nacer como un bebé, donde habían unos animales con excremento, y otros comiendo, y otros allí excretando. Allí nació un pesebre. No temas, dice el Señor. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tú tienes propiedad, tú eres propiedad privada y exclusiva de Cristo Jesús. No importa cuán bajo hayas llegado, no importa. El día que levantes, aunque sea un dedito, el Señor te rescata. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Estábamos esclavizados por un dueño extranjero que nos trataba mal, el archienemigo de Dios. Ya no tiene parte con nosotros. Gloria a Dios y a su majestad. Somos libres. Tú y yo somos libres. Ahora leo del 50 al 52. Si él y su dueño calcularán el tiempo transcurrido desde el año en que vendió hasta el año del jubileo, el precio de su liberación se determinará en proporción al sueldo de un jornalero por ese número de años. Si aún faltan muchos años, pagará por su rescate una suma proporcional a la que se pagó por él. Qué bonito, ¿eh? Podía pagar menos si se iba menguando la cuenta. Hasta el 52. Y si solo faltaban pocos años para el jubileo, calculará y pagará por su rescate en proporción a esos años. Qué lindo es Dios. Yo veo un Dios que nos ama tanto en estos versículos. Un Dios que tiene tanta misericordia, que tiene tanta justicia. Un Dios que está al tanto de todos los detalles de tu vida. Él sabe cuánto tiempo llevas esclavizado y Él ya abrió una puerta para ti. Él ya sabe
Él ha planificado tu libertad de esa enfermedad, de ese mal hábito, de ese conflicto, de ese dolor que te han hecho sentir. Dios ha declarado tu libertad. Pronto verás la luz más allá de ese túnel y saldrás. Créelo. Echa mano de la vida eterna. Abrázate a Jesús, tu pariente más cercano. Y la vida eterna será tu recompensa final. Eso será el jubileo más bello. Créelo. Vamos al versículo 53. Ustedes vigilarán que su dueño lo trate como a los que trabajan por contrato anual y que no lo trate con crueldad. O sea que otros israelitas tenían que estar allí pendientes. Si veían que alguien era tratado mal, mira, así no se trata. El trato justo aparece allí. El trato justo. Si ustedes desean ver un documental sobre cómo era el trato hacia los esclavos y cómo es el liberarse de eso, vean la historia de Amazing Grace, Sublime Gracia en español. Es hermosa. John Newton, el autor de Amazing Grace, este himno no está completo en el Himnario Adventista, pero está en el Himnario Victoria. Estoy investigando hoy para decirles, es el himno, creo que es el 330. Esto sí es verdad que no lo guardé, tanto que estuve revisando. Déjame ver. Sublime Gracia, 303 del Himnario Adventista, 303. Pero no es el mismo, no está completo como el Himnario de Victoria. Yo les voy a decir las letras como él lo escribió, porque lo escribió en inglés. Y entonces, ¿cómo está? Yo te lo voy a decir. Así que este hombre, ¿verdad? Ay, tanto que leí de él hoy. Su madre era cristiana y le hablaba a él. Su madre murió a los 7 años. Su papá lo dejó al cuidado porque su papá tenía un barco, ¿no? Y se la pasaba de barco en barco trabajando. Y él pasó de mano en mano. Ahí aprendió a ser muy grosero. Y finalmente se lanzó al mar también, como para trabajar como capitán, pero fue vendido como esclavo. Uno de los capitanes de barco lo tomó y lo amarró y fue tratado como un animal. Lo dejaban amarrado y le ponían como un animal un poquito de arroz allí para que comiera y no se escapara. Duró 15 meses. 15 meses duró. Y era el esclavo de la esposa del capitán de ese barco. Y cuando regresaba a Inglaterra, el barco casi se hunde y él comenzó a recordar las enseñanzas de su madre. Así que madres, nunca descuiden enseñar a sus hijos. Y el barco se inundó, pero la mayoría pudo salvarse. En medio de la tormenta, él dijo, si esto no nos mata es porque es cierto que existe un Dios y el Señor nos tiene misericordia. Sin embargo, él tenía una forma de cristianismo diferente a la que nosotros tenemos, ¿no? No tenía una pauta religiosa como tal, ¿no? Pero se acostumbraba, ¿cómo se dice? Se acordaba de la historia de la madre. Poco a poco el cristianismo fue a hacer mella en su vida. Pero cuando ya se vio libre y llegó, saben que nunca pudo encontrarse con el papá. El papá, en la historia es preciosa, como el papá pagó para que lo encontraran, ¿verdad? Y el papá había sido duro con él, pero por supuesto, padre, al fin él vino, pero tanto demoró para llegar que el papá murió pocos días antes de que él se encontrara
donde se iba a ver, donde iba a estar el Padre. Así que él se sumió en una profunda reflexión respecto a la Biblia. Se convenció a sí mismo que había ido demasiado lejos y que Dios no lo iba a perdonar, porque es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Ya les digo, de nuevo el ojito molestando. Que él no merecía, que él no merecía el perdón. Intentó orar, pero dijo que no. Así que comenzó a navegar nuevamente. ¿Y saben qué hizo? Lo que yo dije hace poco, ¿verdad? Que la gente que es maltratada se convierte en un maltratador. Se convirtió en un traficante de esclavos, comprando esclavos y vendiéndolo en Estados Unidos o Inglaterra. Y allí estuvo mucho tiempo, 9 años creo que estuvo allí, no me acuerdo, sí. Y hasta que él, en una de esas que andaba comprando esclavos, se encontró con un comandante de barco, un capitán de barco, que era cristiano. Imagínate, la oración de las madres siguen, las obras siguen. Ellos mueren, pero sus obras con ellos siguen. Y ¿cómo se dice? Este capitán cristiano le pudo hablar de Dios. Le estoy hablando de John Newton. Y supo que ya había muerto. Nunca le pudo agradecer a su padre que lo fue a rescatar, porque lo fue a rescatar a comprarlo como esclavo. Se valió de un amigo, capitán, para que lo buscara. Pero el padre le había dejado una carta donde decía que la madre de él, antes de morir, decía que le gustaría que se casara con Mary Catlett. Y el padre dijo, búscala y te casas con ella. Le dejó una carta y le dejó razón también. Y él fue y la buscó y se comprometió con ella. Por carta se comprometieron. Y viajó desde del África para casarse con ella. Poco a poco, él decidió hacerse gran defensor de la esclavitud, después que se hizo cristiano a través de su propia esposa y se hizo un gran defensor de la esclavitud y escribió el himno, uno de los himnos más famosos. Se cantan casi siempre en todos los funerales. Amazing Grace. No lo voy a cantar en inglés. Y está en muchos idiomas y en muchas religiones lo tienen en sus signarios. Dice, sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas aumentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser. Al dar mi corazón en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión, por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí, su amor me salvó. Murió poquitos meses después de que logró la liberación, la abolición de la esclavitud a nivel mundial. Se hizo sacerdote de la iglesia anglicana, creo, y murió muchos años, anciano, con su esposita, ¿verdad? Creyendo en Dios. Qué lindo, yo te digo. Tú puedes bajar a los niveles más. Bueno, no le dije nada de él. Tú lees los detalles de lo grosero y lo que se burló de la religión, ¿verdad? John Newton, y vas a quedar asombrado, búscalo. Por internet está su historia por todas partes. Vamos a leer el versículo 54 y 55 para terminar. Y dice así:
54 y 55. Si tu compatriota no es rescatado por ninguno de estos medios, tanto él como sus hijos quedarán en libertad en el año del jubileo. Mira, lo peor que pueda pasar es que tengamos una enfermedad hasta que muramos. Pero vas a ser rescatada porque te espera el año del jubileo, que son 1000 años. 1000 años de vacaciones con Cristo. Si tu situación es tan fuerte que crees que no puedes salir de ello, aférrate a la esperanza de la vida eterna. Los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Así se despide el Señor de este capítulo. Somos pertenencia de Dios. Y si usted es de Dios y respeta a Dios, usted trata a cada ser humano con dignidad. Porque todo lo que hagas se te devuelve y tú no quieres eso. Trata a cada ser humano con dignidad, con amor, con ternura, con respeto. Trata a cada persona con dignidad. Háblales del amor de Dios. Háblales con tu manera de ser, que todo el mundo sepa que tú amas a Dios y que has estado con Jesús. Termino con el último pedacito que dice: ora por sabiduría para tratar a cada individuo como un hijo o una hija de Dios. Toma tu cargo con humildad, como quien está allí para servir y ser modelo, no para dictar órdenes. Hazlo en el temor de Dios. Él te recompensará. Evalúa hoy tu trato con los semejantes. Así que voy a orar y a pedirle perdón al Señor por haber tratado a alguien mal y a pedirle que nos ayude, ¿verdad?, a tratar bien a cada ser humano con quien nos encontremos. Somos hermanos todos. Oremos. Señor bueno, gracias por tu amor. Gracias por tu protección. Gracias por todo lo bueno que nos das. Gracias por habernos rescatado del pecado y por hacernos libres en Cristo Jesús. Perdónanos si alguna vez tratamos a alguien mal. Te pido perdón, Señor. Humildemente te pido perdón. Si alguna vez le grité a alguien, lo minimicé, te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por cada persona que entre a este lugar que siente que su corazón está compungido por haber tratado a alguien mal. Te pido perdón por cada uno de ellos, Señor. Alabo tu nombre, majestad por siempre. Enséñanos a tratarnos con amor, con compasión. Enséñanos, Padre, te lo ruego. En el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén y amén. Muy bien, así que voy a despedirme. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo con el libro de Números. Con el libro de Números, allí es que nos vamos a ver. Con el libro de Números. Dios.